Salud amigos, navegantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, volvemos a vernos después de que ella diera 3 vueltas sobre su eje imaginario y estamos aquí para compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Y en las últimas 72 horas, desde la última vez que nos vimos por estos medios, se ha vuelto bastante fluida la ya de por sí generalmente muy fluida situación en el Oriente Medio. Digo esto porque todo el mundo espera que haya un cambio, ¿no? Pero el cambio no es solo un hecho de voluntarismo. El cambio tiene que estar representado por la voluntad política de que haya cambio. Y entonces estamos jugando con viejas aspiraciones y con grandes y crecientes frustraciones en los grandes temas del Medio Oriente. Un ejemplo de ello es que en el aniversario de la Nakba, el desastre, como le llaman los palestinos, a la partición de Palestina y las consecuencias de guerras y los resultados posteriores, se reflejaban en las imágenes que ustedes van a ver y que son realmente fuertes, porque demuestran lo que les hemos dicho tantas veces. La coalición de la derecha y de la extrema derecha en la que se metió Bibi Netanyahu para volver a ser primer ministro de Israel, habiendo ganado las elecciones, Tzipi Livni no pudo lograr mayoría en la Knesset, ergo formar gobierno. Ha llevado la situación, esa coalición que actualmente está en el gobierno, a extremos que ya son difíciles de manejar. Y las declaraciones y los viajes a Washington son una cosa, pero la realidad en el terreno es otra. Y eso es lo que vamos a ver. Porque, de hecho, en el aniversario de la Nakba, en las alturas del Golán, que tienen tal valor estratégico para Siria como para Israel, que las ocupa ahora manu militari, ha habido manifestaciones con resultados realmente trágicos en cuanto a la represión del lado israelí. Pero además, aquí se está jugando con la esperanza de los palestinos y todo el mundo árabe, y eso se refleja en las declaraciones y en las conversaciones que han tenido lugar, como mínimo en el nivel de la secretaria de Estado Hillary Clinton, que como ustedes saben, cultiva y usa el apoyo del gran lobby sionista de los Estados Unidos. De manera que la situación se puso sumamente tensa durante el fin de semana. Y una demostración de ello son las imágenes que les vamos a mostrar. Tienen que ver con acontecimientos que marcan un aniversario que es doloroso para todos. Se ha hablado hasta el cansancio de las fronteras del 67, una base de acuerdo perfectamente establecida y que la extrema derecha de Netanyahu se niega a aceptar porque si lo acepta le rompen la coalición y si le rompen la coalición cae el gobierno. Tzipi Livni debería estar gobernando, pero no pudo hacer la clase de coalición porque ella no estaba dispuesta a bailar con quienes bailó Netanyahu. Por ejemplo, el impresentable Lieberman. Esto se está complicando y llega a niveles difíciles de disimular. Resulta que una manifestación de más de 10.000 ciudadanos de Israel salieron este fin de semana a usar la propia imagen de lo que en Estados Unidos era Barack Obama diciendo sí podemos, yes we can. Bueno, ellos salieron a decir sí podemos tener paz y estamos hartos de que Netanyahu nos lleve al desastre. Y juntaron las banderas israelíes con la palestina y salieron a hablar en pro de la paz, en pro de un Estado palestino. Israel should make peace with the Palestinians. Israel should accept the 67 borders as the basis of peace. We think that the government is leading us to disaster, that Netanyahu is leading us to disaster. Israel debería reconocer al Estado palestino. Israel debería hacer la paz con los palestinos. Israel debería aceptar las fronteras del 67 como base de la paz. Y pienso que los gobernantes nos están llevando al desastre. Y pienso que Netanyahu nos está llevando a todos al desastre. Más claro no se puede decir. Y esto que nos recuerda la lluvia de bombas en Gaza durante plomo fundido, fue la cantidad de manifestantes sirios que se manifestaron, obviamente,
y redundantemente tenemos que decirlo, en las alturas del Golán. Bueno, quien les habla estuvo en las alturas del Golán. Es difícil pensar que Siria vaya a renunciar a eso. Y desde el punto de vista del valor táctico, es difícil pensar que Israel, después que las conquistó, las quiera soltar. Pero aquí está el resultado en el aniversario. Después de que los miles de pacifistas israelíes pidieron en Tel Aviv un Estado palestino, la respuesta fue esto en Magdal Shams, en las alturas del Golán. Y el resultado de esto es que ahora la agencia venezolana de noticias nos dice que aumentan a 23 los civiles asesinados por Israel en los altos del Golán. Es el número de pobladores sirios y palestinos asesinados este domingo por el ejército de Israel en los altos del Golán, mientras otros 350 resultaron heridos. La información, según ABN, la ofreció la televisión estatal de Siria, luego que las cadenas internacionales transmitieran en vivo las imágenes de los soldados hebreos disparando con armas de guerra contra centenares de manifestantes desarmados. Los civiles se concentraron en el lugar para conmemorar el 44º aniversario de la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando el Estado israelí se anexó los territorios sirios. Esta fecha es conocida por el pueblo árabe como la Nakba, o el Día de la Derrota, del desastre. Los manifestantes que se acercaron a la zona, controlada por Israel, tuvieron como respuesta disparos de fusiles de guerra. El gobierno israelí había advertido con una respuesta de este tipo frente a las protestas, lo que cumplieron como sucedió el 15 de mayo pasado, cuando 13 pobladores árabes murieron por disparos israelíes en las fronteras de Siria y Líbano, mientras se realizaba una movilización para conmemorar el Nakba, término utilizado para describir la creación de Israel a expensas de la expulsión de los palestinos de sus tierras. Entre aquel Nakba y este Naksa, o Día de la Derrota, el drama está a la vista. La portavoz del ejército hebreo, Avital Leibovich, deslindó las responsabilidades de sus tropas en la brutal represión y argumentó que este es un intento del régimen sirio por desviar la atención internacional del baño de sangre que ha tenido lugar en las últimas semanas. Por su parte, el portavoz israelí Mark Regev rechazó las cifras de heridos porque dijo que no eran creíbles, aunque las imágenes de las televisoras mostraron, como estamos viendo, cómo los manifestantes cargaban a las personas alcanzadas por los disparos. يجب أن يعرف القاصي والداني بأن سنوات الاحتلال 43 سنة بعد الأحداث التي جرت في 15 أيار فجرت المشاعر الدفينة والجرح الدفين الذي ننتظر أن يندمل بالنصر وعودة إخواننا النازحين وعودتهم إلى الوطن السوري. El mundo entero tiene que saber que después de más de 40 años de ocupación, después de los eventos que tuvieron lugar el 15 de mayo, nuestros profundos sentimientos se revelan y tenemos la esperanza de que de alguna manera podamos retornar a nuestro territorio, la madre patria Siria. Como les decía, la vocero habitual Leibovich salió a explicar lo que estaba obligada a explicar. Still, we found ourselves in a situation in which an angered mob from the Syrian side tried to reach the border fence between Israel and Syria. Therefore, we had to use the legitimate option of firing towards the feet in order to try and prevent. Dijo que habían advertido, que habían tomado todas las necesidades y se vieron obligados a disparar. Frente a estos nuevos asesinatos realizados por las tropas israelíes, dice ABN, el Departamento de Estado apenas señaló que estaba preocupado por la pérdida de vidas en los altos del Golán. No piensen que no van a tomar por tontos a los palestinos, y ocupación ilegal o cambio por los asentamientos. Luego de la Guerra de los 6 Días, el Estado sionista se adjudicó Cisjordania y Jerusalén del Este, entonces pertenecientes a Jordania, los altos de Golán a Siria y la península de Sinaí, la Franja de Gaza, administrada en ese entonces por Egipto.
Durante el avance de Israel sobre estos territorios, la mayoría de los habitantes sirios huyeron o fueron obligados a dejar la zona. Aquí estaban muy nerviosos todos, ¿no? Tanto los que tiraban piedras como las tropas que tenían todo el equipamiento necesario. Incluso se le dispara una propia granada de gas a un grupo de soldados. Estos son los jóvenes reclutas que se ven obligados a hacer una guerra. Y francamente, los viejos, ¿recuerdan aquella definición? La guerra es un acto en el que unos viejos que se conocen y se odian, obligan a los jóvenes a ir a matarse, jóvenes que ni se conocen ni se odian. Fue la definición de un heroico piloto de caza. Durante esta situación y desde esa época, aunque Siria trató de recuperar los altos de Golán durante la guerra del 73, ambos países firmaron un armisticio en el 74 y una fuerza de observadores de la ONU ha estado en la línea de fuego desde el 74. Pero Israel unilateralmente se anexió la región en 1981. A la sombra de una crisis se toman decisiones audaces, ¿no? El mundo estaba muy ocupado por otro tema en el 81 y audazmente se anexó la región en el 81. Pese a esta medida, nunca fue reconocida internacionalmente ni por la ONU y Damasco exige la retirada de las tropas israelíes. Ayer, en ocasión de la jornada de la Nakba, lo de 1967, centenares de manifestantes sirios y palestinos intentaron durante horas abrir un paso en toda esa frontera que está perfectamente reticulada. Según las autoridades sirias, en los enfrentamientos, no menos de 23 personas murieron y decenas resultaron heridas.